Este es un proyecto de encargo que recibo por parte de Artien. Es una invitación a reflexionar, yo creo, y a plantear algunas de las cuestiones que vienen a ver con lo que es mi práctica artística habitual. Tiene a ver en cómo transformar lo que es mera información o lo que pueden ser documentos en un conocimiento específico para interpretar la realidad que nos rodea. Artien, yo creo que toda la sociedad española, la sociedad vasca, en un sentido más estricto, está en estos momentos reflexionando en torno a dos cuestiones que creo que tienen que ver con la memoria personal de este país, pero también que tienen que ver con la memoria colectiva. Dos acontecimientos fundamentales. Uno es la llegada del cuadro de Picasso, del Guernica de Picasso, a España, y en otro sentido también es el bombardeo de la ciudad de Guernica, que creo que es un acontecimiento que evidentemente nadie puede eludir, que van en conexión y no se puede entender ni el pasado ni el presente, y pensamos a través de este proyecto que también el futuro de qué somos, hacia dónde vamos o dónde estamos en este momento. Y he ido compilando todo el material en torno a estos temas, a estos tópicos, a estos estereotipos, a estos puntos en común. Y me ha sorprendido, sobre todo durante la investigación del proyecto, la cantidad de documentación no explorada, no desvelada o que está en manos privadas, no solamente con el acontecimiento del bombardeo de Guernica, sino en torno también a la figura de Picasso, en torno a lo que es el encargo por parte de la República del mural del Guernica. Lo que yo he intentado ver es también cuáles son las desproporciones políticas del momento, cuáles son las analogías que había, las contradicciones, y hay muchísima documentación de la que hemos compilado, que lo que hace es evidenciar esa dicotomía, ¿no? Por un lado se sabía o se tenía suficiente información como para decir hacia dónde vamos, abocados. Es muy sintomático confrontarlo con la situación actual de crisis, ¿no? De crisis económica, donde parece que nos están contando todo el tiempo una historia que no te terminas de creer. Yo lo que he intentado es, como decía, explorar todos esos caminos, ¿no? Los caminos que a mí me parecían más poéticos y que además Picasso explora con ciertas contradicciones en su momento. Hay que entender que Picasso, el encargo que recibe es en un momento en el que él estaba muy bien valorado en el mundo del arte, era el pintor vivo, seguramente el artista vivo más considerado en todo el mundo, y que evidentemente se iba a ver a una utilización política a través de su trabajo, que él de alguna forma terminó de aceptar. Y de hecho yo creo que el cuadro de Guernica, para la obra de Picasso, para él mismo de forma personal, funciona como una especie de antes y después, ¿no? Mi planteamiento no fue tanto sobre el cuadro de Picasso, que bueno, es un icono muy fuerte, pero pensé más en el hecho en sí de que Guernica fuese un bombardeo sobre población civil tan conocido y bueno, que se ha llegado incluso a decir que es el primer bombardeo sobre población civil, y, cosa que no es cierta. Me pareció que contar la historia de los bombardeos sobre población civil es una historia muy intensa, pero es breve, o sea, se puede contar con intensidad porque tiene un siglo prácticamente. El hombre puede volar hace muy poco tiempo, o sea, de una manera estable y oficial, puede mantenerse haciendo vuelos seguros, entre comillas, desde 1909. Y ya desde 1911 la aviación italiana se dedica a bombardear en la guerra italo-turca a Libia. Entonces, inmediatamente esa cosa supranatural de volar, que es ese sueño del hombre de dominar los elementos, y el último que estaba por dominar era el del vuelo. Cuando por fin lo consigue, para lo primero que sirve es la primera utilidad que le dan es la de matar. Entonces es tan eficaz, es un arma tan eficaz y tan extraordinaria que enseguida evolucionó. La historia de los bombardeos es una historia de la infamia, de alguna manera, y aunque este proyecto no sea moralizante, es un proyecto empirista. Entonces tú verdaderamente
puedes entender de una manera visual y de una manera documental qué ha pasado en qué parte del planeta. O sea, es enorme la cantidad de bombardeos sobre población civil. Entonces, para esta muestra hemos empezado nada más que enseñando los de la Guerra Civil Española. Pero a lo largo de la exposición vamos a irle sumando toda la información que seamos capaces de registrar desde 1912 hasta nuestros días, que es de lo que se trata, hacer un archivo de todo lo que haya testimoniado. La cabeza del caballo me interesaba mucho, ¿no? Porque dentro del trabajo de Picasso, pues él había trabajado mucho con la tauromaquia, también con el caballo de otra manera. Partí de ahí como punto de inicio, ¿no? Para este proyecto, que tampoco sabía muy bien a dónde me iba a llevar. Y poco a poco pues fui reflexionando acerca de lo que había ocurrido, de los hechos que habían ocurrido, del porqué. Y al final pues empecé a reflexionar sobre la condición humana, que es un tema sobre el que he reflexionado en otros muchos trabajos, a crear una comparativa, ¿no? Con el comportamiento animal y el comportamiento humano, y decidí hacer una acción con unos caballos. Se habla del poder, se habla de la domesticación, se habla de la capacidad de aguante. Entonces, pues yo había trabajado con otros animales que simbólicamente representaban otras cosas y en este caso me apetecía trabajar con el caballo, ¿no? El caballo, y además el caballo blanco, que tiene otra simbología diferente al caballo negro o el caballo de lunares. Y al final, pues, no sé, para mí es como un poco una visión melancólica de cómo los humanos nos comportamos y lo que llegamos a hacer, ¿no? Y sobre todo porque somos conscientes, ¿no? de lo que hacemos. El trabajo que he hecho yo al final ha sido hacer una cosa que es histórica, que es una tradición, que es los requiem de guerra. Y la idea de generar algo estético, bello, que tiene unas nociones como de, digamos, un discurso humanista a raíz de un conflicto que es precisamente todo lo contrario, me parecía muy interesante el posicionarme desde el punto de vista digamos, como del artista puro, que maneja únicamente, aunque sí que hay, digamos, sustrato conceptual, maneja valores puramente estéticos, con los que trata de conmover o remover los espíritus y las conciencias, un poco el papel clásico del artista y también en el hecho del encargo. Entonces lo que he hecho ha sido un requiem de guerra y digamos como que en un posicionamiento que tiene algo de ironía, pero quizás no. Lo que he hecho ha sido el requiem a la Tercera Guerra Mundial, que bajo mi punto de vista está teniendo lugar ya mismo. Por lo menos lo que a mí me parece interesante es que también es una mixtura como de, no voy a decir de estilos, sino de, digamos, de tipos de música que tradicionalmente se asocian a tipos de estrato social, ¿no? Digamos una especie de metáfora, quizás muy leve, pero una metáfora en donde hay una unión, ¿no? entre ellos. Un espacio muy pobre, muy pobremente iluminado, muy pobremente construido, con plástico y ya está, pero con digamos, con una densidad no voy a decir conceptual, sino una densidad de contenidos, lo que es el propio sonido, porque cuando lo escuchas ves es absolutamente denso, ya no cabe ni una nota más. Entonces también era un poco esa idea, ¿no? Vale, nosotros estamos perdiendo la batalla, pero nosotros manejamos las ideas.